Golpea con fuerza lo que estoy sintiendo, porque una puerta que llevaba años atascada en tu vida, ahora se abre de manera brusca, y la reacción de quienes te subestimaron va a ser mucho más grande de lo que imaginas. No hablo de un cambio pequeño, de esos que duran 2 días y luego se enfrían. Hablo de un giro que toca tus decisiones, tu ánimo, tus ganas de volver a levantarte, incluso tu manera de mirar el mañana. Llevas tiempo notando algo extraño, esa mezcla de cansancio y coraje, como cuando sonríes por educación, pero por dentro sabes que ya no puedes seguir sosteniendo ciertos silencios, ciertas esperas, ciertas migajas disfrazadas de promesa. Veo que lo principal no es solo lo que llega, sino lo que por fin se cae, una máscara, una duda, una obediencia antigua, y eso explica por qué sientes este hormigueo raro, como si el aire estuviera anunciando algo serio. Lo importante empieza justo aquí, porque el movimiento que se acerca no te pide permiso, te coloca delante de una verdad que cambia tu rumbo, y cuando esa verdad entra, ya no vuelves a vivir de la misma forma. Se te han juntado varios pesos, uno visible y otro más íntimo. El visible lo entiende cualquiera, pero el íntimo solo lo conoces cuando cierras la puerta, te sientas un momento, y notas el alma pidiendo descanso y respeto. Llevabas tiempo dando más de lo que convenía, sosteniendo rutinas que ya no alimentaban, aguantando gestos fríos o respuestas a medias, y eso deja una huella parecida a cuando preparas algo con ilusión, y nadie valora el esfuerzo. Si quieres que el destino empiece a barrer de tu camino, lo que ya no merece sitio, escribe abajo: me toca vivir lo bueno, regala tu like y sigue conmigo, porque lo que estoy viendo viene con una fuerza que no se puede disimular. Con el fuego directo que distingue al signo de Aries, no soportas durante mucho tiempo las medias tintas, aunque a veces hayas callado más de la cuenta para evitar líos, para no cansarte, o para proteger algo que querías salvar. Esa paciencia tuya, que muchos confunden con resignación, en realidad era observación, estabas midiendo, estabas escuchando, estabas esperando ver quién se retrataba solo, y eso está ocurriendo ahora delante de tus ojos con una claridad incómoda. Hay una persona cercana, de esas que hablan amable cuando conviene, pero desaparecen cuando más falta hacen, y últimamente ha dejado señales pequeñas, cambios de tono, promesas flojas, una torpeza calculada que ya no te engaña. También aparece una decisión que parecía aplazada, como un papel guardado en un cajón, una llamada pendiente, una conversación incómoda, algo que se ha ido dejando para más tarde, pero ahora empieza a pedir sitio con una urgencia distinta. Y aquí viene lo delicado, porque lo que en un principio parecía solo cansancio, realmente era una alerta. Tu intuición estaba intentando protegerte de una situación que todavía no has terminado de entender del todo. No eres una persona ingenua, aunque a veces te hayas obligado a dudar de lo que sentías, para no parecer exagerado, y esa costumbre de tragarte impresiones claras te ha hecho perder tiempo, pero no te ha quitado la verdad. Cuando uno lleva mucho vivido, reconoce enseguida el peso de una mirada esquiva, el sonido de una excusa mal cosida, ese detalle pequeño que deja mal cuerpo durante horas, aunque por fuera todo parezca normal. Si estás sintiendo que algo de tu vida ya no admite más espera, escribe abajo y suscríbete ahora. Quiero un cambio de verdad, quédate conmigo, porque lo que se está acomodando en tu camino, tiene aroma de justicia y de regreso a tu sitio. Siento protección fuerte a tu alrededor, no una fantasía lejana, sino una ayuda serena, como esa calma que aparece de repente, cuando por fin tomas una decisión que llevabas meses evitando, y el cuerpo entero afloja. Tus ancestros, o esa memoria sabia que vive en ti y sabe leer la vida sin adornos, te están empujando a dejar de justificar lo injustificable, a soltar la culpa prestada, a elegirte sin necesidad de pedir perdón. Esto toca también el dinero, o la seguridad material, porque aparece una mejora ligada a una decisión valiente, no necesariamente inmediata, pero sí muy real, algo que empieza con un gesto pequeño y termina cambiando varias cosas. Puede ser una conversación pendiente con alguien de confianza, un movimiento con papeles, una ayuda que llega cuando menos ruido haces, o una oportunidad que se activa, porque por fin dices que sí a lo que antes te daba respeto. Lo interesante es que el cambio de destino no entra como un regalo caído del cielo, entra cuando dejas de sostener una versión de tu vida que ya estaba pidiendo jubilación desde hace tiempo. Quien te escucha por fuera puede pensar que lo tuyo es simple prudencia, pero veo algo más profundo. Llevas una temporada captando matices que antes se escapaban, y ahora incluso el silencio de otros te está diciendo muchísimo. A veces basta una frase torpe,
una visita rara, un mensaje que llega tarde, para entender que ciertas intenciones nunca fueron tan limpias como parecían, y eso duele, porque remueve recuerdos viejos de decepción y de esfuerzo mal pagado. Quiero saber si también notas esos cambios de tono que otros pasan por alto, porque cuando algo empieza a torcerse, el cuerpo lo sabe antes que las palabras, y me interesa mucho comprobar hasta qué punto lo has estado sintiendo. Aparece además un tema afectivo con mucha miga, no tiene por qué ser romántico, puede ser alguien querido, un vínculo de familia, una persona de toda la vida, que vuelve a pensar en ti con una mezcla de nostalgia y necesidad. Lo que me llama la atención no es solo el regreso de ese vínculo, sino la manera, porque no vuelve con la misma energía de antes, regresa viendo en ti una fuerza que antes no supo valorar del todo. Aquí se mueve algo del destino, porque cuando alguien reaparece en el momento justo, después de meses o de años de distancia, no siempre viene a quedarse, a veces viene a confirmar una verdad que necesitabas escuchar. Y esa verdad tiene que ver con tu valor, con lo mucho que has sostenido sin reconocimiento, con lo que has callado por amor, por costumbre o por miedo a romper la paz, aunque por dentro ya estuvieras agotado. Lo extraño, y aquí es donde la historia se pone seria, es que ese regreso parece relacionado con la decisión práctica que asoma en tu camino, como si una cosa empujara a la otra sin que aún se vea el dibujo entero. Se está moviendo una pieza que no depende solo de ti, y por eso has notado esa sensación rara de espera espesa, como cuando revisas una y otra vez el teléfono, o te quedas pensando al apagar la luz, porque algo no termina de cuadrar. Veo una verdad a medio salir, todavía cubierta por gestos cotidianos, por conversaciones normales, por la rutina de siempre, pero debajo de esa capa se está cocinando una consecuencia que te toca de lleno. Y lo más inquietante no es que ocurra, sino que una parte de ti ya sabía desde hace tiempo, que este momento iba a llegar. Empieza a encajar lo que llevabas semanas sintiendo en el estómago, porque la situación actual no es un simple bache, es el borde de una transformación, que te obliga a mirar distinto a ciertas personas, a cierta promesa, incluso a cierta versión de ti. Estás en un punto en el que ya no te sirve seguir esperando señales perfectas, porque la vida te las está dando en formato humano, en cambios de actitud, en silencios largos, en detalles tan concretos que cuesta seguir mirando hacia otro lado. Aparece el cansancio de haber sostenido demasiado, pero también una lucidez nueva, de esas que llegan después de una noche de mal descanso, cuando al levantarte ya sabes, sin poder explicarlo aún, que no quieres repetir. Y eso tiene una consecuencia práctica, porque una puerta de estabilidad, dinero o tranquilidad diaria empieza a abrirse, justo cuando dejas de insistir donde no había respuesta limpia. No es casual que todo se esté moviendo ahora, la demora tenía un sentido, necesitabas ver con claridad quién estaba contigo de verdad, y quién solo estaba cómodo mientras cargabas con la parte pesada. Veo a una persona que habla con una mezcla extraña de cariño y conveniencia, alguien que te busca cuando necesita apoyo, consejo o presencia, pero que se vuelve difuso, cuando eres quien necesita una mano o una palabra clara. También aparece alguien de familia, o muy cercano a ese lugar íntimo donde se guardan las lealtades antiguas, una persona que no siempre ha sabido demostrar, pero que esta vez empieza a notar que te puedes cansar de verdad. Dime abajo si también te pasa que notas antes el gesto frío que la frase bonita, porque cuando uno ha vivido bastante, aprende a leer lo que no se dice, y eso rara vez falla. Llevas un tiempo revisando por dentro asuntos que parecían superados, y eso no significa retroceso, significa limpieza, como cuando vacías un armario, tocas una prenda antigua, y entiendes por qué seguías guardando algo que ya no usabas. Esa revisión interior explica por qué algunos recuerdos vuelven ahora, conversaciones de hace meses, una escena concreta en una mesa, una promesa repetida, un desplante pequeño, que en su día minimizaste para seguir adelante sin montar ruido. Lo que antes parecía un detalle suelto empieza a dibujar un patrón, y ese patrón no habla de mala suerte, habla de desgaste, de costumbres injustas, de personas que se acostumbraron a tu generosidad como si fuera una obligación. En el signo de Aries, cuando esa comprensión termina de asentarse, aparece una fuerza firme, poco escandalosa, pero imparable, y esa fuerza es la que está empezando a devolverte el mando de tu propia vida. Quienes te tienen cerca aún no saben hasta qué punto has cambiado por dentro, y ese desconocimiento les va a jugar una mala pasada, porque esperan tu respuesta antigua y ya no vives ahí. Hay una intuición tuya que merece ser confirmada, la relacionada con una oportunidad que parecía menor,
Quizá una propuesta sencilla, una gestión atrasada, un contacto que surgió sin grandes adornos, y que ahora adquiere un valor mucho más alto. Lo que parecía pequeño tiene detrás un recorrido largo, algo parecido a esas decisiones que cambian la casa entera, empezando por mover una sola silla, y eso explica por qué sientes mezcla de prudencia y ganas. Me interesa saber si también estás en ese punto de preferir pocas personas, pero de verdad, porque cuando el corazón se cansa de fingir tranquilidad, ya no le sirve cualquier compañía. Tu vida diaria está dando pistas muy concretas, un cambio en los horarios, más necesidad de descanso, menos tolerancia al ruido ajeno, incluso ese impulso de poner orden en papeles, cajones o conversaciones, como si el cuerpo quisiera prepararse para algo importante. Veo mensajes del universo en lo cotidiano, no en fuegos artificiales, sino en repeticiones discretas, en nombres que vuelven a sonar, en encuentros breves, en una frase escuchada al pasar que te deja pensando mediodía. Hay además una mejora económica o material, que puede llegar ligada a alguien que valora tu experiencia, tu palabra o tu forma de resolver, una persona más seria, menos teatrera, que se acerca con intención práctica. Lo curioso es que esa mejora se activa cuando dejas de perseguir validación, donde nunca te dieron la tranquilidad que merecías. Y aquí cambia la lectura, porque ya no se trata solo de alejarte de lo que duele, se trata de acercarte a algo que llevaba tiempo intentando encontrarte sin que lo vieras del todo. Veo a alguien del pasado mirando de reojo tu situación, quizá preguntando por ti, quizá revisando conversaciones, quizá sintiendo ese pellizco que llega cuando uno comprende demasiado tarde lo que perdió por orgullo, por torpeza o por comodidad. No aparece con el mismo poder de antes, eso es importante, porque si vuelve, no vuelve a mandar, vuelve a medir la distancia que dejaste crecer y a comprobar si aún queda sitio. Quiero saber si en tu vida también existe alguien que solo reaccionó cuando notó que podías seguir sin su presencia, porque ese tipo de reacción dice mucho, y casi nunca llega por casualidad. Otra persona, más discreta, más estable, podría estar observando sin hablar todavía, alguien que aprecia tu madurez, tu capacidad de sostener sin escándalo, tu manera de cuidar incluso cuando nadie aplaude, y ese perfil empieza a acercarse al centro de esta historia. No hace grandes declaraciones, pero sus actos pesan más, y a estas alturas de la vida eso vale oro, porque ya sabes que la paz no se construye con palabras bonitas, sino con hechos repetidos. Siento que esta presencia trae una opción distinta, una forma más limpia de relacionarte, de trabajar o de apoyarte, y por eso el desorden de ahora tiene un sentido más profundo del que parecía al principio. Lo que se te rompe delante no viene solo a doler, viene a dejar espacio. Sigues reconociendo escenas que antes dejabas pasar, una llamada en mal momento, una respuesta tibia, una invitación que suena a interés disfrazado, y de pronto todo eso se te coloca dentro, con un nombre que antes no querías pronunciar. Esa claridad no es dureza, es respeto propio, y cuando entra, empiezas a entender por qué te costaba tanto descansar, por qué algunas tardes se te hacían largas, por qué sonreías y aún así sentías un pozo raro. La verdad se parece muchísimo a algo que ya habías vivido por dentro, solo que esta vez ya no piensas traicionarte para encajar. Ahora sí se abre una verdad importante, y cambia bastante la lectura, porque el bloqueo que dabas por externo, por culpa de otros o por mala suerte, también estaba sostenido por una lealtad antigua tuya, una costumbre de aguantar para no decepcionar. Eso no te hace culpable, te hace humano, te hace alguien que aprendió a ser fuerte siendo útil para todo el mundo, y que por esa misma razón tardó más de la cuenta en notar, cuando esa fortaleza se convirtió en carga. Lo sorprendente es que varias personas a tu alrededor habían dado por hecho que seguirías ahí, disponible, arreglando, cediendo, tapando huecos, y por eso no están viendo venir el giro que ya has empezado por dentro. Este cambio de destino no nace de una rabia pasajera, nace de una comprensión limpia, profunda, casi sagrada, que te devuelve una dignidad tranquila, y eso es mucho más poderoso que cualquier impulso. Cuando una verdad así despierta, ya no hace falta discutir con medio mundo, basta con dejar de sostener lo que antes sostenías, y el mapa entero se recoloca solo. La persona que parecía más fuerte en esta historia, realmente está más insegura de lo que muestra, y su aparente control venía de saber que tú siempre respondías, siempre estabas, siempre encontrabas una salida incluso cuando no te tocaba. Ese descubrimiento cambia todo, porque lo que interpretabas como indiferencia, a veces era dependencia mal escondida,
y lo que parecía frialdad, también era miedo a perder un apoyo que habían normalizado demasiado. Quiero saber si alguna vez has sentido que alguien solo te valoró cuando dejaste de resolverle la vida, porque esa sacudida duele, pero abre los ojos de una manera que luego ya no se puede deshacer. Veo además un giro inesperado relacionado con una noticia, una propuesta o una conversación que llega por otro camino, quizá a través de una persona conocida, de un familiar, de una gestión práctica, y que te coloca delante una alternativa mejor de la que contemplabas. Lo asombroso es que esta opción no aparece cuando más la buscas, aparece cuando más claro tienes lo que ya no vas a tolerar, y ahí se nota la mano del universo poniendo orden sin hacer ruido. Este movimiento puede tocar trabajo, dinero, vivienda, organización diaria o un acuerdo importante, y por eso la emoción va a ser más intensa de lo que parece en un primer momento. Hay un antes y un después muy nítido, porque ya no estás reaccionando desde la carencia, estás eligiendo desde la conciencia, y eso cambia el tipo de puertas que se te abren. Incluso una conversación que parecía molesta, termina revelando una ventaja escondida, como esas veces en que una contrariedad de última hora te libra sin saberlo de algo que no convenía. Con la determinación encendida que suele acompañar al signo de Aries, cuando deja de dudar, puedes parecer silencioso por fuera, pero por dentro ya estás alineando piezas, tomando nota, eligiendo muy bien qué merece tu energía y qué no. Y aquí aparece otro detalle que lo altera todo. Una persona que había quedado en segundo plano, empieza a ocupar un lugar central, no porque venga a salvarte, sino porque trae claridad, respeto y una mirada limpia. No se trata de fuegos artificiales ni de palabras enormes, se trata de calma, de cumplimiento, de presencia real, de esa sensación rara y preciosa, de no tener que traducir lo que sientes para que alguien te entienda. Quien viene con verdad no necesita invadir tu espacio, lo honra, y eso puede tocarte mucho más de lo esperado, porque vienes de una etapa en la que dar explicaciones se había vuelto agotador. Aquí cambia la interpretación de todo lo anterior, porque comprendes que no estabas pidiendo demasiado, simplemente estabas pidiendo en el lugar equivocado. Siento también una reparación del destino, una especie de ajuste sereno, donde algo que parecía perdido vuelve de otra forma, más madura, más útil, más justa, y eso puede hacerte llorar en silencio, de esos lloros que no vienen de tristeza sino de alivio. Puede ser apoyo real, puede ser dinero retenido, puede ser una ayuda familiar que al fin se concreta, puede ser la palabra que necesitabas escuchar, de alguien que tardó años en entenderte. Nada de esto borra lo vivido, pero sí le da sentido, porque por fin ves que tanto esfuerzo no fue una condena, fue una escuela dura que ahora te coloca por delante una recompensa más limpia. Además, aparece protección espiritual fuerte, como si tus guías te apartaran discretamente de un último error, de una conversación inútil, de una insistencia que ya no merece ni un minuto más. Cuanto más confíes en esa voz interior que te pide serenidad y firmeza, más rápido notarás que lo complicado empieza a ceder por lugares muy concretos. Hay un tema pendiente con alguien, que quizá quiera volver a acercarse con gesto humilde, pero conviene observar más lo que hace que lo que promete, porque esta vez tu destino no puede volver a depender de la nostalgia ajena, ni de la culpa compartida. La diferencia es enorme. Antes podías abrir la puerta por costumbre, ahora necesitas verdad, constancia, respeto y hechos, y esa exigencia sana cambia el tablero por completo. Si te has cansado de dar oportunidades infinitas, a quien siempre llega tarde al corazón, dímelo abajo, porque poner límite no enfría el alma, la protege, y esa protección ahora mismo te está haciendo más fuerte de lo que crees. Lo que parecía solo emocional empieza a tener efecto práctico de inmediato, y aquí está la parte más potente, porque una decisión interior tuya se traduce en movimiento real, menos carga, más orden, una respuesta que llega, una opción que se aclara. Incluso tu cuerpo lo va a notar, mejor sueño, menos nudo en el estómago, más ganas de arreglarte, de salir, de escuchar música, de recuperar pequeños gustos que habías dejado aparcados por puro desgaste. Ese cambio no es menor, cuando el alma deja de arrastrar peso ajeno, la vida diaria recupera color, y ese color atrae personas y oportunidades muy distintas a las de antes. Empiezas a ser visible de otra manera, no por hacer más, sino por dejar de encogerte. Lo que se mueve ahora no va a quedarse solo en emoción o en intuición, porque toca tu casa, tus planes cercanos, tu bolsillo o tu forma de organizarte, y eso significa que muy pronto vas a tener que elegir desde un lugar nuevo.
La consecuencia es clara: quien no supo estar a la altura va a notar tu distancia, y quien sí venga con verdad encontrará una puerta distinta, más firme, más luminosa, mucho menos ingenua. Estás a un paso de ver cómo una decisión íntima cambia varias piezas alrededor casi al mismo tiempo. Siento el momento exacto en el que todo empieza a favorecerte de verdad, no porque la vida se vuelva perfecta de repente, sino porque dejas de desperdiciar fuerza en lo que te vaciaba, y esa sola elección ya cambia tu destino. Lo que antes parecía un final amargo, ahora se revela como un corte necesario, una limpieza a fondo, una especie de poda espiritual que permite que lo sano, lo útil y lo merecido crezcan con más rapidez. Empiezan a verse oportunidades concretas, una mejora que entra por el trabajo, o por una gestión práctica, una ayuda bien colocada, una llamada que abre camino, una reconciliación honesta, o un vínculo nuevo con bases limpias. Todo esto llega con una enseñanza preciosa: cuando te tratas con más respeto, el universo deja de enviarte pruebas repetidas, y empieza a acercarte respuestas que se sienten mucho más en paz. Lo mejor es que esta vez no necesitas correr detrás de nada, basta con sostener la decisión correcta, y permitir que lo que sí tiene sitio se acerque hasta ti. La recuperación de tu poder personal no será teatral, será real, se notará cuando digas no sin temblar por dentro, cuando elijas descansar sin sentir culpa, cuando una propuesta te ilusione y no te asuste tanto como antes. Viene una etapa de más estabilidad, más claridad para administrar tiempo y dinero, y más serenidad para distinguir entre quien te quiere de verdad, y quien solo se acostumbró a recibir. Quiero saber desde qué rincón me estás escuchando, porque imagino tu casa, tu momento y esa mezcla de cansancio y esperanza, y me encanta sentir que esta lectura te acompaña justo cuando más sentido tiene. Se marcan pasos muy concretos para aprovechar lo bueno que se abre. Primero, ordenar asuntos pendientes sin dramatizar. Segundo, no contar demasiado antes de tiempo a quien ya demostró ligereza. Tercero, aceptar apoyo sincero cuando aparezca sin pensar que molestas. También conviene escuchar más tu ritmo físico, comer con calma, dormir mejor, pasear un poco más, recuperar un pequeño gusto diario, porque el cuerpo necesita notar que por fin estás de tu parte y no solo sobreviviendo. Veo una conversación favorable que aclara algo importante, quizá un acuerdo, quizá una explicación, quizá una propuesta que te devuelve margen, y después de eso sentirás un alivio que hace tiempo no visitaba tu rutina. En lo afectivo, se abren dos caminos sanos, o se recompone con verdad un vínculo que merecía otra oportunidad, o entra alguien más limpio en tu paisaje, alguien que no juega a confundirte. Sea cual sea la forma, el resultado es el mismo: vuelves a sentirte elegido por la vida, no usado, no relegado, no puesto siempre al final de la fila. Con la valentía madura que termina despertando en Aries, cuando ya no negocia su paz, se cierra una etapa de obedecer por costumbre, y empieza otra donde tu palabra pesa, tu presencia se cuida, y tu destino responde de forma mucho más noble. Esto no te vuelve duro, te vuelve justo contigo, y esa justicia interior atrae también justicia fuera, pagos que llegan, ayudas que se concretan, personas que por fin muestran la cara tal como es. Hay una costumbre tuya que me da mucha curiosidad. Dime abajo si eres de madrugar con calma o de alargar la noche en silencio, porque ese detalle sencillo dice muchísimo del momento vital que estás atravesando. Tus guías espirituales siguen cerca, pero ahora ya no vienen a advertirte tanto como antes, vienen a confirmar, a sostener, a empujarte suavemente, cuando aparezca la tentación de volver a lo conocido solo por miedo a lo nuevo. Recuerda esto con cariño y firmeza: lo conocido no siempre es lo correcto, muchas veces solo es lo que te desgastó durante más tiempo, y por eso parecía parte de ti. Lo nuevo que entra no viene a desordenarte, viene a devolverte ligereza, y por eso notarás señales sencillas: mejor humor, ganas de arreglar pequeños rincones de casa, impulso de verte mejor, de hablar menos de lo que dolió y más de lo que deseas. Incluso las personas que te quieren bien te verán distinto, más presente, más brillante, más en paz con tu propia voz. Esa transformación no necesita permiso de nadie, porque ya nace desde dentro, y se apoya en una decisión que no tiene marcha atrás. Aparece además una bendición relacionada con reconocimiento, algo tardío pero valioso, una respuesta positiva, una palabra de agradecimiento, un gesto de respeto, o incluso una reparación económica o familiar, que te hace sentir que por fin lo tuyo ocupa el lugar que merece. Si hubo injusticia, se corrige,
Si hubo desprecio, pierde fuerza. Si hubo olvido, aparece memoria, y ese movimiento te deja con una sensación profunda de orden recuperado. Quiero saber si también te emocionan más las personas cumplidoras que las palabras bonitas, porque a cierta altura de la vida, la verdad sencilla vale mucho más que cualquier promesa adornada. No cierres la puerta por miedo a repetir, ábrela con criterio, con calma, con límites, con esa sabiduría que solo nace después de haber dado mucho, y haber aprendido a distinguir entre ternura y desgaste. Viene una temporada en la que te sentirás más acompañado, incluso cuando estés a solas, porque una cosa es la soledad triste, y otra muy distinta la paz de no sostener lo que no era tuyo. Si aparece una propuesta, escúchala, si llega una llamada, atiéndela con serenidad, si surge una mejora, no la minimices, porque esta vez lo bueno no viene disfrazado de problema. Mereces recibir sin justificar, mereces descansar sin demostrar, mereces avanzar sin mirar atrás a cada paso, y cuanto más lo aceptes, más deprisa notarás que el camino se despeja de una manera casi conmovedora. Todavía quedan movimientos por asentarse, pero el rumbo ya es otro, y eso se notará en decisiones sencillas, en tu casa, en tus horarios, en el modo en que permites o no permites ciertas presencias. El destino que hoy cambia para siempre no necesita ruido para ser real, le basta con una certeza tuya, con ese momento íntimo, en que entiendes que ya no vuelves a ponerte en segundo lugar. Gracias por compartir este rato conmigo, vuelve en la próxima lectura, porque será un placer seguir acompañándote.